Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado. Visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo. Se puede ir hacia los 3.000 puntos en el SP500. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo Rusia es que está vendiendo prácticamente más, no en el histórico del año, pero sí en la percepción que tenía el G7. Miren, porque esta parte amarillita son los famosos UNNAW, son los barcos que apagan y que dicen, y ahora entrego donde me apetece. ¡Ay, que cumplo con el tope! No, pero hay que marcharse un pasito más atrás. ¿Están cumpliendo con el tope estos? No. ¿Por qué no están cumpliendo con el tope? Porque el tope no ha entrado en vigor. El tope es un brindis al sol hecho por el G7 y sobre todo por Europa, en el que, fíjense, India, China, Turquía, usando barcos en el entorno del G7, sobre todo griegos, les da lo mismo el tope al G7. ¿Y por qué les da lo mismo el tope al G7? Porque está mal calculado. ¿Y por qué está mal calculado? Porque Occidente no ha querido meterse un golpe a sí mismo, por no decirlo de otra manera, meterse un gol en propia puerta, metiendo un precio del petróleo a $30, que es lo que todo el mundo económico en Alemania le estaba diciendo al G7 para que de verdad funcionara el tope al petróleo ruso. ¿Qué es lo que ha hecho el G7 y Europa sobre todo? Pues esta cutrez de mantener el precio del petróleo en el tope mucho más alto, dejando un margen de beneficio a Rusia brutal. ¿Cuánto? Del entorno de los $40. Pero además, ¿a qué precio está ahora mismo el barril de los Urales? Pues está ahora mismo en el entorno de los 50, entre 45 y 50. Con lo que de aquí a que llegue el tope, nos hemos quedado todos calvos por el camino. Veremos cuándo llega al tope, o si llega alguna vez. De tal manera que, ¿qué hace Rusia? ¿Y qué hacen las compañías? Los barcos, los metaneros que transportan. Si a mí me da igual, pero por si acaso, me pongo en formato que no me vea nadie. ¿Por qué? Porque así cobro más, ese es el negocio. Yo, naviera, voy a asumir un riesgo, no, pero si no incumples el tope, me da igual. Pero ¿y si lo incumplo en tránsito? Estos metaneros no van en un día. No es como el pedido que hace usted digital para que le traigan lo que sea de un día para otro. Esto tarda en el entorno de 1 mes y medio en llegar. De tal manera que por el tránsito hay un riesgo enorme. ¿Qué hacen las navieras? Yo me protejo. ¿Y qué hago al protegerme? Aquí los quiero, como estos. ¿Cuál es el beneficio extra por cada tránsito que están haciendo las navieras para hacer negocio con Rusia? Que, por cierto, no pagan rublos. Esto lo paga en dólares contantes y sonantes. Pues se está estimando que cada naviera, cada barquito que recoge y se pone en oculto o no oculto, pero sobre todo los ocultos, facturan extra por cada viaje entre $200.000 si se ocultan, $100.000 si no se ocultan. ¿Por qué? Por el riesgo al que el G7 ha puesto a toda esta fotografía. Fíjense que hubo un momento en julio en el que los UNNAW se perdieron. ¿Por qué? Porque era el momento final en el que se podía hacer el tránsito sin tener problema con el tope del G7, que ha sido una cutrez. Porque si al menos lo hubieran puesto a $20 o $30, dirías, bueno, es que le están haciendo daño. ¿Cuál es el final de esta fotografía que les he contado en las claves antes? 8% más semanal en la última semana. Ha facturado Rusia un 8% más de petróleo. Y ustedes dirán, con toda la razón, bueno, es que se lo compra Pedro Sánchez. Sí, vale, en parte sí. Pero la realidad es bien diferente. Era una broma lo de Pedro Sánchez. Este comportamiento de China e India, sobre todo en el incremento que ha tenido camino de la Navidad, nos comporta que el tope al petróleo ruso es esa tontería puesta en los genes europeos para seguir haciendo cosas que no tienen ningún sentido, como el tope al gas, que les cuesta 3 meses darse cuenta de lo que podrían haber llegado a la misma conclusión en una semana. ¿Cuál es la diferencia? Pues que entonces cobran menos dietas. Esa es la gracia europea.
Miren el siguiente gráfico, porque hay que mirar también